Hola, buenas noches, amigos. Bienvenido a otra hora más de la hora trasnochada. Me cambié en putita. Pero miren a quién tenemos por ahí con sus monitos. Mi querido Alexi, ¿cómo estás? Bien, me quedé sin silla ahorita, tuve un ¿Qué pasó? accidente. Pues ahí le estoy cambiando el pistón, pues, y salió a medio programa, pero mira, yo aquí ando, los monitos, pura tortuga. Yo tengo que... De todas maneras, por lo general, ya ves que yo estoy, con audio. Ahí perdonen déjame ver. A ver si se ve un poquito mejor. Bueno, más bien que no les estorbe. Yo voy a andar en audio de todas maneras, pero aquí voy a estar. Nada más que voy a estar parado, pues. Órale, pues, te vas a cansar. Pues esto es de diario. De hecho, todos los de lunes a viernes a las 8 de la noche, en Desde el Norte, estamos trabajando totalmente para ustedes. Gracias. Solamente para recordar la dinámica, dejen sus preguntas. Vamos a ir de uno por uno. Las vamos a ir leyendo. Hoy el tema está morboso. Que me dijo en la tarde de qué vamos a hablar. Está bien, pero es parte de. Va. Es parte de. Y pues bueno, muchas gracias, Aiku. Ok. ¿Ya está Miguel por ahí? Sí, ya llego. Hola, ¿cómo están? Miren qué invitadas tenemos para hoy, que hacía rato que había platicado que quería estar en uno de la hora aeronáutica. Miguel trae unos casos ahí que vamos a analizar hoy de algunos tipos de cosas. Él nos los va a platicar y ahí vamos a ver lo que nos platica Miguel y vamos a analizar. Atentos todos a las preguntas, con Alexi las va a estar diciendo. Alexi, con toda confianza me interrumpes cuando hagan preguntas, ¿sí? Para comentarlas. ¿Estamos? Va, entonces quito mi cámara. Va. Gracias. Y nos quedamos las dos bellezas. Oye, que ya me dijeron que mañana no vas a estar porque vas a estar haciendo comidita, me dijeron. Y con mi mandil, Cuba, con mi mandilote y mi... Nada más que te iba a muriar, pero dije, palitas. No, hoy es hora aeronáutica, es otra cosa. No, pues sí. Sí. Es drástico el cambio. Mejor. Sí. Es drástico, sí, mejor. Bueno, ándale, guárdatelos para la otra semana. Sí, ya me lo guardo para un jueves. Sí. Te vi tocando el piano, mijo, no me sabía esa virtud de guitarrita, te estuve viendo en las redes, no creas que no. Ahí bitleando. Sí, saludos a mi querido Molay Maza. Un abrazote, sí, un besote. Oye, pues dime, dame, ¿qué quieres tratar hoy? Este programa es para que tú nos comentes lo que me dijiste que querías tratar, de accidentes, algunos accidentes. Vamos a hablar de eso hoy, mi querido pues, Miguel. Fíjate que me surgen, por ejemplo, preguntas de los accidentes y quisiera empezar con el de... Con ese que de hecho, pues hasta sería un poco mórbido, ¿no? Pasar la grabación de la caja negra primero. No sé si ya lo hayas explicado aquí, pero ¿por qué caja negra? ¿Qué son las cajas negras? Y quiero referirme al de Mourinho. Y esa es una pregunta. Y segundo, presuntamente, el accidente fue porque se metieron a una especie de estela de turbulencia. También quisiera que nos hablaras de eso. Pero aparte fue sospechoso porque, según algunos artículos de la jornada, decía que habían quedado algunos cuerpos en una azotea a donde con un accidente convencional, con un impacto convencional por la mecánica digamos, del impacto, no pudo haber llegado tan lejos si no hubiera estado en presencia de un explosivo. Entonces, estas preguntas me surgen, Cuba, de ese accidente de Juan Camilo Mourinho, que de hecho, pues se murieron varios, si recuerdan, eran del gabinete de Calderón, ¿no? De Calderón. Sí, de seguridad, sí. Sí, y fue en noviembre del 2008. Fíjate que yo precisamente, venía con mi ahora esposa, entonces novia, que habíamos ido al Día de Muertos en Pátzcuaro, porque eran mis prácticas de campo. Y pues justo por esa ruta, por ahí entraba el camión y todo eso estaba cerrado. Pero pues entonces, ¿cómo está eso, Cuba? La estela de turbulencia, qué cosa rara.
y bien, pues todo, platícanos sobre eso. Quiero abrir con preguntas precisamente. Mira, vamos a explicar primero qué es la estela. Vamos a ver un avión visto de frente, ¿sí? Dijimos que aquí abajo del ala, cuando hemos platicado, hay un choque dinámico del viento, que es la presión estática más la presión dinámica, hay un golpe debajo del ala, ¿sí? Hay un aumento de la presión y producto de la circulación del aire sobre el ala y el aumento de la velocidad hay una disminución de la presión. Entonces hay una diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior. Esto provoca que en las puntas de las alas el aire brinque, haga esto. ¿Sí me explico? Si ustedes, no sé si han visto los aviones aterrizando, cuando tocan las llantas que salen como unas esteritas en las puntas, así como unos remolinos. Como unos rollitos. En las dos puntas de la sala, así es. Eso como unos rollitos. Por ahí debo tener un video, ahorita se los pongo. Esta es la estela o torbellino de extremo del ala, que es un tipo de resistencia aerodinámica, que es la resistencia producto de la sustentación o resistencia por inducción. Se provoca por la diferencia de presión entre el intradós del ala y el extradós del ala. Esta diferencia de presión crea ese torbellino. Ahora, ese torbellino viene cuando está girando, baja en el avión. Cuando el avión viene en la aterrizaje, ese torbellino baja. ¿Dónde es muy peligroso? Si te metes, sí es muy peligroso. Pero donde es más peligroso es en la pista, porque en la pista no tiene para dónde bajar, se queda en la pista un ratito. Entonces, si aterriza un avión muy grande, mientras más grande es el avión que está aterrizando o que está volando frente a ti, más grande es la estela. Porque al tener una sustentación mucho más grande, producto del peso, para levantar ese avión, tiene que tener una sustentación mucho más grande, por tanto, la diferencia de presiones entre el estradós y el estradós tiene que ser más grande, pues la estela es más grande. Es decir, el avión más grande crea estela más grande. Ahora, sobre la pista, ella no baja. Entonces, sí hay que dar una distancia entre aviones. Si aterriza un 747 adelante y atrás viene una avioneta, la va a sacar a chingar a su madre la pista. Lo va a sacar, la va a despistar. ¿Sí? Porque en la pista no tiene dónde bajar. Pero cuando van volando, van bajando. Esa estela. Cuando viene según patrón de aterrizaje, me busco otro avión para tener dos. Este es el avión que va en primer lugar para aterrizar y este es el segundo. Va así. Uno va más abajo que el otro. Por tanto, es prácticamente imposible que la estela te agarre. Si el controlador de vuelo hizo un buen control del tránsito aéreo. Así van. ¿Sí me explico? Uno más arriba que el otro. Pero además a una distancia mínima de 3 millas. ¿Sí me explico? Entonces, con el de Mourinho hubo muchos misterios, hubo muchas cosas. Yo tuve una plática que vino aquí a mi casa para que lo hiciéramos el vuelo en simulador. Este escritor Carlos Montemayor, lo hicimos en el mismo avión que fue el día 45. Lo hicimos con las condiciones climáticas que había en ese día. Todo lo hicimos correctamente como estaba. Y es prácticamente imposible que la estela te tumbara ahí. Eso fue una justificación. ¿Sí me explico? De algo más grande que pasó. La estela, vamos a suponer que te vire el avión, que te lo invierta. Esos aviones tienen sistema de control que te vuelven a enderezar. ¿Me explico? No es para que lo tumbe. Y van así, iban en esta posición. Era prácticamente, dice que se acercó, pero no, se acercó a la distancia mínima, pero las alturas eran diferentes. No se metió en la estela, era muy difícil eso. El avión cae, gracias a Dios, me acuerdo más o menos de los detalles, con un ángulo de 46 grados. Bendito el Señor, porque si cae con 30 grados, camina un chingazo de kilómetros, de metros, llevándose gente, carro, lo que hubiera. Y además, brutal. Hubo cuerpos fuera del avión. No sé si te acuerdas, yo vi imágenes brutales, yo vi la plática, la conversación. Desde antes, mi querido amigo, porque yo tengo mi teoría. A Mourinho se lo chingaron igual que a Blake. Para mí, eso no es accidente, eso es ejecución. Para mí. Miren, las primeras conversaciones que se oían de los pilotos venían confundidos, no sabían dónde venían. Eso es muy raro. No sé si te acuerdas de esa parte. Eran dos pilotos experimentados. Después dijeron que no eran experimentados. Pilotos de la Fuerza Aérea, pues merecen todo mi respeto. Sí, que habían sido pilotos de la Fuerza Aérea. Son muy buenos. Y gente que vuela de la Fuerza Aérea se conoce el país entero. Por visual o por IFR. Visual te estoy diciendo BFR y IFR. ¿Sí? Tú creas, cualquier piloto que vuela sobre México, todos los pilotos de aerolínea, crean en su mente, ¿sí?, lo que son referencias visuales.
Tú vienes volando de México para Chihuahua, yo te digo, ahí está Delicias, ahí está Camargo, ahí está el Cerro Grande. De noche lo ubico, de día también, porque creas puntos de referencia. Los pilotos generan muchos puntos de referencia. Entonces, desde que venían por San Luis Potosí, estaban perdidos, no sabían dónde venían. Primera confusión. 2, el avión se invierte y hace esto, cae. Se invierte, gira y cae. Como si hubieran confundido la pista del aeropuerto internacional con una calle. Ha pasado muchas veces eso. Muchas veces ha pasado. ¿Qué te puedo decir? Mira, cuando tú haces un examen de los muertos de un accidente, le sacan hasta lo que respiramos. ¿Sí me explico? Entonces te dicen, no, pues murió del impacto, murió de esto, murió del otro. Yo tengo mi propia teoría. Si tú empiezas a meter en el aire, derivas monóxido de carbono al aire acondicionado del avión, ¿qué pasa? El envenenamiento es lento. Ajá. El envenenamiento es lento y lo primero que empieza a ver ¿Es lo que pasa en la despresurización, Cuba? Sí, no tanto, porque en la despresurización hay una falta de oxígeno. Se crea vacío, ¿no? Así, se crea vacío. Aparte que te saca los ojos y por eso crea medio un vacío y te falta oxígeno. Y en este otro caso lo que hay es que el gas que nosotros emitimos al exhalar, que es antinatural, volverlo a meter a los pulmones, te envenena. Exacto. Si tú sacas de las derivas de la combustión del motor, que lo puedes hacer, cualquiera que sepa de eso lo puede hacer, al aire acondicionado y metes el combustible, ¿cómo te puedo decir? Los productos de la combustión, del escape del avión, al aire acondicionado, ¿qué provocas? Un envenenamiento progresivo. Y eso empieza con confusiones y todo ese pedo. No era lógico ese accidente. No era para nada lógico. Sacaron una mamada esa vez. Yo me acuerdo porque yo seguí mucho eso, lo platiqué mucho con mis alumnos en la escuela de aviación, que si un helicóptero había volado enfrente y que un francotirador le disparó al avión con un Barret. Dije, no mames, güey, ni Rambo hace eso. ¿Sí? No, pues el nada, movimiento del avión. Sí, no mames, eso es prácticamente imposible. Más la deformación del aire que lleva el avión adelante a esta velocidad te va a desviar la bala, güey, no mames. Entonces, yo tengo mi teoría que eso fue porque también el de Blake en el helicóptero, no sé si se acuerdan, este helicóptero nunca se incendió, no se incendió. Ellos pansean sobre un cerro, no sé si se acuerdan, pansean. Da la casualidad que una de las palas, esto es el análisis del accidente, de las palas toca con un árbol y el helicóptero gira y empieza a rodar sobre su eje longitudinal. Si esto pasa, lo primero se van a romper los tanques y el motor caliente, hay incendio. No hubo incendio. ¿Por qué? Porque no tenía combustible, amigo. Porque si hubiera tenido combustible, se incendia de a huevito se incendia. No se incendió. ¿Sí me explico? ¿Por qué murieron? Por los putazos se metieron, porque la mayoría de ellos a lo mejor no venían ni amarrados, quién sabe, por los golpes. Pero eso también estuvo muy raro, muy raro. ¿Sí? Fueron 2 secretarios de Gobernación que desaparecieron. Sí, en un solo sexenio. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, son accidentes muy raros que llaman mucho la atención, que no podemos decir fue esto, pero te digo, hay teorías. Yo, para mí, esto no fue un accidente. Pilotos experimentados. Un avión de poca madre que es el Learjet. Muy buen avión. Muy buen avión. La distancia no era complicada para esto. Acá pasa todos los días en el aeropuerto de la Ciudad de México con el tráfico que hay. El patrón de vuelo es muy difícil que si este avión baja, controlador le dice, hey, vaya a la altura tanto. Es más, antes de acercarte a la Ciudad de México, ya te están dando alturas. Vas en el tercero, vas en el segundo, vas a esta altura. Tienes que ir a una diferencia de altura para eso mismo, para que no te metas en la estela de adelante. Creo que aquí adelante era un Boeing 777, casi no me acuerdo mucho de eso. De Mexicana. Pero era, sí, de Mexicana. Era muy imposible eso. Era prácticamente imposible. Entonces, por ahí la veo yo. No sé si te aclaré algo con eso, mi querido. Sí, Miguel. Cuba, aunque sigue el enigma, ¿no? Sigue el enigma, así como el parte oficial no fue muy cuidado. Y la caja negra, la conversación. ¿Qué? ¿La caja negra cómo está integrada? Mira, no es una caja negra, son varias. Hay aviones que traen hasta 3. No es negra, es naranja, fosforescente.
y tiene un emisor, una señal como un radiofaro para ubicarla inmediatamente porque empieza pip, pip, y además tiene una luz roja para que lo ubiques. ¿Qué te da? En medio Todos de un los datos de siniestro. vuelo. Sí. Para que en medio de un siniestro rápido la ubiques. Exactamente. Resisten un chingo de toneladas de presión por centímetro cuadrado. Creo que son 2000 grados de temperatura. El otro día estuve buscando eso. Resisten mucho para eso mismo, para que no se destruyan. ¿En qué puntos prácticamente van? En la cola del avión va una, generalmente, porque si te fijas en los accidentes, prácticamente las colas siempre quedan bien. ¿Sí me explico? Ya sé que todos ahora se van a querer sentar en la cola del avión y no, tampoco, porque el putazo te va a sacar la tripa por los ojos. Pero va en la cola del avión y en muchos lugares van varias, ¿sí? Te explico. ¿Qué te da? Todos los datos de vuelo, cómo están los órganos de mando, timón de profundidad, alerones, flap, timón de dirección, cómo están las revoluciones del motor, las presiones de aceite, las presiones de combustible, la altura, la presión barométrica, la temperatura. Te da la grabación de audio y de video en algunos aviones de la cabina del avión. ¿Sí me explico? Te da todos los datos de la cabina principal, los datos de presurización, todos los parámetros del avión te lo da. Cuando tú bajas eso, a eso hay que analizarlo, hay que descargar toda esa información, que es un pedo. Si me explico, son programas especiales. Se baja, se saca la caja negra, se protege inmediatamente. Lo primero que se agarra en el avión, después que ya se sacaron a los cuerpos y todo el show, se saca la caja negra y se lleva análisis, que casi siempre lo hacen en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Igual, tengo dos comentarios porque ese sí tiene que ver. Igual ya lo respondieron, sí. Y ellos sí dice que ¿cuándo fue ese accidente? El 4 de noviembre del 2008. Ok. Y aquí hay un comentario que pues me gustó. Bueno, pues me marcó y me gustó. No, bueno, lo voy a poner rápido, pero como cuando se sube eso, conectando. Exactamente, exactamente, es lo mismo. Y cerrando las puertas y las ventanas. Así es lo mismo. El monóxido de carbono es un gas tóxico, ¿sí me explico? Y lo primero que empieza a hacer es a darte sueño, primero confusión, después sueño, te duermes y te vas del aire, te apagas, ¿sí me explico? Entonces, los pilotos venían confundidos, eso fue algo, porque oí la conversación, y yo dije, cabrón, ¿cómo que están confundidos? Los puntos de referencia no sabían si venían sobre San Luis o algo así, ellos salieron de San Luis. No me acuerdo cómo estuvo el pedo, que volaron por Veracruz. No me acuerdo, porque ya hace muchos años eso. Sí me acuerdo que Montemayor tenía la duda esa, también, porque decía, es que esto no es un accidente. Le digo, no, claro que no, esto como accidente yo no me la creo. No tengo la prueba para decir que fue un atentado, pero te puedo asegurar que eso no fue un accidente. Eso no fue un accidente. Ahí algo pasó. Algo. Pudieron hasta haber amenazado a los pilotos y decirles, te dan en la madre y vaya, muchas cosas, hay muchas cosas. Y complementando lo que dicen, también fíjate que hay pacientes de EPOC que retienen dióxido de carbono. El proceso que hacemos nosotros al respirar se llama intercambio gaseoso, digamos que ese es su nombre técnico. Hay un estudio que se llama gasometría, donde se miden los niveles de si estás reteniendo dióxido de carbono. Los pacientes que cursan generalmente por la retención de dióxido de carbono tienen periodos de delirium, precisamente. Así es. Y en un piloto, imagínate. Alguien me pregunta que dice, amigo Cuba, ¿será cierto la versión de un misil? No creo. Fíjate que esa no me la creo, porque si hubiera visto una explosión en el aire y no se vio una explosión en el aire, el avión cayó de cabezota. El avión se invirtió y ¡boom! Está la grabación de hecho, la parábola que describe, ¿no? Sí. De hecho, yo hice eso en el simulador y si el piloto hubiera estado bien, vamos a suponer que la estela no haya virado. Vamos a creerlo. ¿Sí me explico? Vamos a suponerlo, que la estela te agarre y te vire. El piloto tenía altura para sacarlo. Lo hubiera sacado sin problema. Pero no, se clavaron. Entonces, ahí hay muchas dudas hay en ese. No sé si quieres saber alguna otra pregunta, Miguelón, sobre esto. Pues vamos a otro caso, Cuba. Para este hasta tengo imagen, fíjense, porque recién ahí si me la puedes poner, Alexis, porfis. ¿Es muy fuerte? Ah, no. No,
Es nada Como más. ya me habían dicho que casi iban a decir, desde que, No, pero. no, pero sí se No, puede mencionar cuál. Es icónica, sí, nomás para mencionar. Porque Ok. fíjense que teníamos aquí en México un súper escritor, un ultra escritor llamado Jorge Ibargüengoitia, que iba de París a un encuentro en Colombia, un encuentro de escritores. Para que se den una idea, ahorita, bueno, ese director no diría la aquí, no me gusta, lo vomito, lo odio. El Luis Estrada, el que hizo La Ley de Herodes, él está ahorita sacando una serie sobre las Poquianchis, pero está basada, tiene todos los nombres del libro que escribió Jorge Ibargüengoitia. También Jorge Ibargüengoitia escribió otro libro genial que se llama Los Relámpagos de Agosto, otro muy bueno que se llama Maten a León, y también otro muy pícaro que se llama Estas ruinas que ves, que muchos de ellos han sido películas. No sé si Los Relámpagos de Agosto también, pero es un libro genial que habla precisamente de cómo se muere un caudillo y empiezan a alborotarse los demás en búsqueda del poder y hasta forman su partido y forman su comitiva. Total, era un super escritor que en ese vuelo, el vuelo 11 de Avianca, que venía de París con un montón de escalas, pues en cierta parte de Madrid colapsó. Y aquí te va la pregunta, ¿por qué colapsó? Por una cosa medio tonta, porque estaban en comunicación con la torre de control. La torre de control dio una cierta lectura de cuál era la altura mínima y el piloto lo interpretó con el número invertido. Digamos que suponiendo y que más o menos me acerco, él dijo altura mínima 2.300 pies. Le dijeron en la torre de control y el piloto interpretó 3.200 pies y pues se estrelló contra unos cerros. Se depende tanto Cuba de ese tipo de comunicaciones y fue muy trágico. De hecho, Ibargüengoitia y iban otros escritores, una pianista incluso que encontraron ahí el piano chamuscado. Ibargüengoitia, de hecho, para mayor frustración de nosotros, los lectores mexicanos, pues se quemó con todo o se le chamuscó su última novela escrita. Ya nunca llegamos a saber de ella. Y dependen tanto los pilotos de esto, Cuba, y entonces es un poquito pues, bien irresponsable, ¿no? Malinterpretar una cifra. Hablaban de desgaste por parte también de la tripulación. ¿Se toman en cuenta estos factores, todo esto? Mira, dos cosas que te quería platicar sobre eso. Espera. Como contando un poco algo. Sí. Sí. Mira, en la comunicación aeroespacial o de aviones, te dice Torre Chihuahua, buenos días, un ejemplo. Lo que tú dices lo tiene que repetir el otro. Si el piloto, la torre te dice altura 350 metros, rumbo 016 o 0,6, como dicen ellos, el piloto tiene que repetirlo. Y la torre sabe si lo interpretó o no. ¿Sí me explico? Pues es lo que se dice la comunicación de dos vías. Yo te digo, tú eres la torre y tú me dices, Cubana Aviación, mantenga rumbo 016, altura 2500. Y yo te digo, Torre Chihuahua, mantengo altura 16, rumbo altura 2500. ¿Sí me explico? En eso es como para confirmar que no entendiste. Pero cuando tú haces un vuelo, ¿sí? Cuando se hace un vuelo, se hace un plan de vuelo. Y hay una carta de navegación y hay un mapa. ¿Sí me explico? Y en esas cartas están las alturas de los cerros. ¿Sí me explico? Y los mapas te están diciendo, la carta de navegación te está diciendo cuáles son las alturas mínimas. Es decir, es muy raro que eso pase. Son accidentes que pueden pasar por descuido, por irresponsabilidad, por mala preparación de los pilotos, por el factor humano, que eso es lo que comentabas ahorita. Como que dislexia incluso, ¿no? Sí, pero fíjate, los pilotos pasan un examen médico muy cabrón como para que se les vaya eso, muy raro. ¿Eh? Más bien yo creo que es el factor humano. De hecho, es lo fundamental. En la mayoría de los accidentes, el error es humano. La máquina es muy raro que falle. Mucho, muy raro. Pero mucho, muy raro. ¿Sí me explico?
Por eso los pilotos pueden volar una cantidad nada más de horas. Si son vuelos transatlánticos, van 2 tripulaciones para que en el camino se cambien y los otros se vayan a descansar. ¿Sí me explico? Por el factor humano. Mira, el otro día platicábamos aquí en un programa, mi querido Miguel, que para mí el momento más peligroso es el despegue, para mí, como ingeniero. Pero la mayoría de los accidentes ocurren en el aterrizaje. Porque en el despegue el piloto viene fresco, por lo general, o tuvo un receso en el intervuelo, se paró, fue al baño, bajó, caminó alrededor del avión haciendo el checklist nuevamente, no sé, entró, se tomó un café, un Starbucks en lo que preparaba el avión y se sube el avión nuevamente, viene fresco, ¿sí? En el despegue, el avión va a sus máximas revoluciones, al máximo estrés de toda la estructura, va agarrando velocidad, va agarrando altura, cualquier falla de motor o algo, eso está cabrón, es muy peligroso, ¿sí me explico? Es el momento que más estrés trae el avión, que más tensión trae la tripulación, porque está tratando de volar. Cuando tú vienes a aterrizaje, tienes altura controlada, pista a la vista, tienes todo cuadrado. Vamos a poner una situación climática normal, pero está el factor humano, cansancio, confianza. Vengo volando tranquilo, déjame, me relajo, saco la mano por la ventanilla y vengo manejando con una sola mano y hablando y viendo el celular. Ese es el factor humano. Ya vengo cansado, quiero llegar, vengo apurado, ya me voy a bajar y de ahí me voy al hotel. ¿Te explico? Ese factor humano es el que incide en los accidentes. Muchísimo, no tienes una idea en qué cantidad. Por eso se trabaja mucho sobre el factor humano, sobre el descanso de los pilotos, sobre el bajo estrés de las tripulaciones, como también de los controladores aéreos. Los controladores aéreos traen el mismo estrés que un piloto. ¿Por qué? Porque el piloto domina un avión, el controlador tiene 20, 40, 50 aviones que él tiene que controlar para llevarlo a buen aterrizaje, mi querido Miguel. Ay, te veo como que te me congelas, Cuba. Ahí andas ya. Me congelo. Ya. Es que no, todo bien. Todo sí, está sí. Más bien, Miguel, se te ve rarillo, pero te ves bien. Ay. ¿Yo? No, tú estás bien, Cuba, tú estás bien. No, sí, es mi taza de transferencia. Es que está bien, agarran el ancho de banda y luego se aloca. Pero está bien. Está bien. Bueno, ahí les da otra foto. No andas agarrando esas cosas, mijo, ¿eh? No, ay, Cuba. Te me sales de la pista. No la debes, Cuba. Te me sales de la pista, Cuba. Donen, si quieren que aburriar cubano, porque me las va a pagar. Pues ahí les va otro que les voy a presentar también. Este es una avionetita, una Beechcraft Bonanza. Fíjense que el 3, bueno, la noche del 2 para amanecer al 3 de febrero de 1959, estaban haciendo una gira en la parte pues ya más casi al norte y pues estados medio fríos de Estados Unidos, y era la gira Winter Party, la gira de fiesta invernal, en donde estaban alternando Buddy Holly, Richie Valens, por supuesto, y The Big Bopper, y también algunos otros músicos como Waylon Jennings. De hecho, hay esa famosa pues anécdota de que echaron el volado, porque había un autobús que los llevaba a todos, pero tenía descompuesta la calefacción. Entonces echaron un volado, perdió Waylon Jennings y se subió precisamente Buddy Holly y le dijo Waylon Jennings de broma, le dijo, ojalá que tu avión se caiga. No, le dijo Buddy Holly, ojalá que tu autobús se congele. Y le dijo Waylon Jennings, ojalá que tu avión se caiga. Y pues Waylon Jennings, ese artista de country, todavía hasta su muerte siguió lamentándose porque sintió que les había echado la sal. Obviamente fue una desgracia lo que sucedió ahí, según supe, y ya nos explicarás de esa cuestión de los instrumentos, Cuba, es que el piloto tenía poquitas horas de vuelo. Era un piloto de 22 años al que improvisaron a las 12 de la noche
y no estaba muy familiarizado con este tipo de avión, porque hablan de un instrumento que se llama el altímetro. El altímetro, según lo vi, en este caso, pues es un aparatito que es una pantallita, en el caso de ese avión, es una pantallita redonda que de una manera muy básica mostraba una línea de horizonte. La desgracia es que el altímetro de ese Beechcraft Bonanza se leía al revés de lo convencional. Ahora ya tú nos platicarás si está homologado o si te la tienes que saber actualmente también de qué modelo se leen al revés o al derecho, y que entonces lo que quería era precisamente por la falta de visibilidad, porque había tormenta de nieve, ellos iban de Clear Lake, Iowa, hacia Fargo, Dakota del Norte, donde iba a hacer su próxima presentación al siguiente día, y pues ante la poca visibilidad, pues trató de volar por instrumentos, se quiso precisamente guiar por el altímetro para desgracia de este piloto, se leía al revés, y entonces pues resultó en el peritaje que él estaba acelerando hacia el suelo. Entonces pues dieron un trancazo seco que todos terminaron, sus cuerpos no deshechos como tales, no por fuera, pero sí por dentro prácticamente, y no me refiero nada más a los órganos, sino también hasta a los huesos, porque el hijo de The Big Bopper, el único que logró tener hijos, porque desafortunadamente la novia de Buddy Holly perdió al bebé que estaba esperando por la tristeza, por el impacto que le dio, y pues hizo exhumar el cuerpo porque pensaba que se podía haber salvado, pero pues lo escanearon con las técnicas más modernas, el cuerpo de The Big Bopper, y le dijeron, no, me estaba fracturado desde la coronilla hasta el último dedito del pie, entonces pues no se pudo haber salvado. Pero pues, ¿qué nos comentas de esta tragedia, mi querido Cuba? Mira, primero, cuando hay tormenta, los pilotos tienen varias capacidades. Un piloto privado no te puede volar por instrumento, está prohibido. Si es un piloto privado. El avión, como vi, la matrícula es Nectar, es gringo el avión. Para todo eso, tú tienes que tener la capacidad de instrumentos. ¿Sí me explico? Casi siempre tú puedes ser piloto privado, pero tienes la capacidad de instrumentos. O tienes la capacidad de bimotor. ¿Sí me explico? No, un piloto privado no puede volar. Mira, aquí están los instrumentos fundamentales. ¿Sí? A la izquierda arriba tenemos el velocímetro que te da la velocidad en nube. ¿Sí? En el centro tenemos el horizonte artificial. A la derecha arriba tenemos el altímetro. ¿Sí? El de abajo, a la izquierda, el coordinador de giro. Cuando tú giras, esa bolita se tiene que mantener ahí en el medio. Si la bolita se corre a un lado, quiere decir que te estás cayendo o vas ascendiendo. Es decir, no estás haciendo un giro coordinado. ¿Ok? El indicador de rumbo y el otro altímetro, que este de la derecha no es altímetro. Entonces eso está mal. Este es de velocidad vertical. ¿Sí me explico? ¿Cómo estás ascendiendo? ¿A cuántos pies por minuto? El speed vertical. ¿Sí ves cómo lo dice el instrumento? Tu velocidad vertical, ¿hacia arriba o hacia abajo? Fíjate, ese es el chip pack, como le digo yo. Con eso sé, tú sabes cómo está el avión. Vamos a suponer que leíste el altímetro al revés. Oye, mira, que hay una... perdón, Cuba, ¿eh? Es que no es pregunta, pero creo que sí tiene que ver con el tema por como lo estás explicando. Y ojo, tampoco estoy exhibiendo a nadie, pero es que yo creo que vamos a tener mi opinión de esto. Aquí comentan, ¿quién se acuerda del paracaídas en un accidente de esos? Pues... No llevan paracaídas estos aviones. Ajá, lo que... Sí, es lo que iba a comentar. Ahí no hay paracaídas. Ahí te encomiendas al Señor, te pones salita y aletea, mijo, porque esto te pone cabrón. No, sí, y ellos iban acelerando para abajo, que es algo muy poco común. Y caer en el agua no te asegura nada, de hecho es peor. No, de hecho el impacto del agua es durísimo, más duro. Es que yo en lo personal yo sí he visto como comentarios de que dicen, o sea, también como esos comentarios de si peleas con un oso y le ganas. Así que dice, si yo caigo de un avión, ojalá caiga en agua, así no pasa nada. Ajá, no pasa nada. Fíjate, el altímetro barométrico, si se fijan en el altímetro arriba a la derecha, a la izquierda abajo tiene un botoncito. ¿Te fijas? Tiene como un botoncito redondo.
Cuando tú sales de torre, cuando tú vas a hacer un vuelo BFR bajo los 20.000 pies, ¿sí? Bajo la altura de transición, la torre te va a decir altímetro 367. Tú vas a poner el altímetro aquí en la parte izquierda, en el centro, pones el altímetro, ¿sí? Que te está diciendo la presión barométrica en esa zona. Ahí se te va a ajustar el altímetro. El altímetro lo que se guía por la presión estática. Por un lado del avión, en cualquiera de los dos lados, vas a ver una placa niquelada, ¿sí? Que tiene un orificio pequeño. Esta es la toma de presión estática. Cuando tú haces el checklist, tú tienes que checar eso, porque si está tapado te va a dar error el altímetro. O te hizo hundido una avispa, o alguien le puso un parche de cabrón. ¿Sí me explico? No te va a medir la presión estática, que es la presión esta que tengo yo aquí en este momento, no estoy en movimiento. En caso de que el altímetro o se te tape, o tú digas, bueno, se tapó el conducto, le das un putazo al vidrio y rompes el vidrio del altímetro. ¿Sí? Lo rompes para que se comunique la presión y entonces te dé una marcación lo más correcta posible. ¿Estamos? Esa es una de las emergencias. Pero vamos a suponer, tú dices, el altímetro me está dando que voy ascendiendo. El de velocidad vertical te dice si vas ascendiendo. Fíjate cómo se confundió todo el piloto. Ahí pasó algo, ¿eh? Porque si la aguja del que está a la derecha abajo baja, quiere decir que estás descendiendo, güey. Pero además, el horizonte te va a decir que la nariz está abajo. Entonces, tantas cosas te dicen que estás mal en posición del avión, te está diciendo que el avión está mal, que no vas haciendo lo correcto, que no sé cómo se confundió, no sé cómo se confundió. ¿Sí me explico? El horizonte, si se pone la línea en la parte café, vas hacia la tierra, sin duda. Si se pone hacia el azul, vas subiendo. Si se pone en el medio, el horizontal, vas vuelo recto y nivelado. Y cuando vas en vuelo recto y nivelado, el de la derecha, de abajo de la derecha, se pone en cero. No estás ni subiendo ni bajando, no tienes velocidad vertical ni en descenso ni en ascenso. Y el altímetro se va a mantener constante. Puede haber cierto movimiento del altímetro porque pase por zonas de corrientes ascendentes o corrientes calientes, que hay un poquito de variación, pero es un mínimo, es mínimo. Si tú aceleras y además ves un aumento de la velocidad, si ves en el velocímetro a la izquierda arriba, tiene una zona verde. Ahí es donde debe ir a la velocidad del avión. Si te metes en la amarilla, te estás metiendo en pedo. Estás dañando la estructura del avión, le están metiendo mucha chinga. Gracias, Conchita, por los $20 de superchat. Muy amable. Muchas gracias. ¿Sí me explico? Entonces, son muchos datos lo que te dan en ese CPAC. No te estoy poniendo otros instrumentos, GPS y todo lo demás que tiene el avión. Con estos 6, tú sabes la actitud del avión. Los primeros que se tiene que aprender un piloto son esos 6 instrumentos, porque te dicen la actitud del avión. Por eso se me hace muy raro que haya leído el altímetro al revés. Fíjate el altímetro cómo es. ¿Te fijas? Va subiendo a la derecha y aquí te va dando la altura. En el lado derecho te está dando la altura y acá la presión barométrica. ¿Sí me explico? Si te fijas los dos laditos donde tiene unas lecturas de números, la altura a la que estás, 20.000, y al lado la presión barométrica. A medida que tú subes, la presión barométrica disminuye y por tanto, como ya tú pusiste un altímetro, pusiste el altímetro en tierra, ¿sí? Cuando tú saliste, la torre te va a decir, tú vas a hacer un vuelo Chihuahua, tú le dices, Torre Chihuahua, buenos días, es un Cessna 210, matrícula Alfa Kilo Tango, con vuelo al charco, tal cosa. Y Chihuahua te dice, buenos días, Alfa Kilo Tango, le estoy diciendo la matrícula de un avión que me conozco. Altímetro 3620, inmediatamente a la agujita esa le pones 3620. ¿Sí me explico? Velocidad del noreste a 5 nudos, a la chingada, todo te da todos los datos. Tú eso se lo tienes que repetir a la torre. Altímetro 320, pero ya tú pusiste tu altímetro. Ya tú sabes la altura de la estación. ¿Sí me explico? En tierra, ¿qué presión barométrica está? Entonces te va a dar la altura correcta, la verdadera. ¿Sí me explico? Cuando tú vueles a esa estación. Cuando te comuniques con la otra torre a donde vas, esa torre, tú le dices, hola, buenos días, torre. Por ejemplo, hoy volando de Mérida a Ciudad de México, un ejemplo. Mérida me dio un altímetro X a nivel del mar. ¿Sí me explico? Yo voy a hacer un vuelo por debajo de la altura de transición, que son 20.000 pies. ¿Sí? Cuando yo voy llegando a que ya me soltó Mérida o me agarró otra estación, que ya voy llegando a Ciudad de México, me agarra a Ciudad de México,
Me dice, altímetro, ya lejos de la Ciudad de México, altímetro tal. ¡Pum! Inmediatamente muevo el altímetro a la altura tal y me dice, ascienda a tanto. ¿Sí me explico? Pero ya te cambió el altímetro, porque no es lo mismo la presión en altura cero física en la Ciudad de México que la presión a altura cero media, porque la Ciudad de México está alta, está en una montaña, en un cerro, ¿sí? Y el otro está a nivel del mar. Entonces tienes que regularlo, porque si no, si te estampas con la... Lo que pudo haber pasado es que este güey no ajustó el altímetro. ¿Me explico? Y al no ajustar el altímetro de salida, se estampó contra él. Eso es lo que pudo haber pasado. Mi querido Falta de pericia, no sé si entonces, ¿no? Falta de pericia. Experiencia, si es un piloto con poca experiencia, pues si no, lo primero, regular el altímetro es como puta. Es como tomarte las pastillas, la presión, y no mames, te vas a infartar. Entonces, tú no regulas el altímetro a la torre, por ejemplo. La carta de navegación en Chihuahua, ¿sí? Te dice, la altura mínima en Chihuahua es tanto. ¿Cómo se ve la altura mínima? 1000 pies por encima de la altura más alta que hay en la ciudad de Chihuahua. Vamos a suponer el Cerro Grande, que mida, no sé, 300 metros de altura, ¿sí? Que son 900 pies. ¿Me explico? Tú tienes que ir a 1900 pies por arriba. Entonces, cuando Chihuahua te dice el altímetro, tú lo pones inmediatamente para saber que cuando vas a 1900 no te vas a estampar contra el cerro. Pero si tú no lo pusiste y tu altímetro está mal, tú vas a creer que vas a 1900 sobre el terreno, pero no, vas a 300, porque tú no moviste el altímetro y le estás metiendo un error al altímetro. ¿Sí me explico? No estás poniendo la presión barométrica que hay en ese momento en la ciudad. Por ejemplo, la presión barométrica ahorita en el frío no es la misma presión barométrica que en el verano. En el verano la atmósfera está expandida y menos presión atmosférica. En el invierno el aire pesa más, por supuesto, porque está contraído. Frío, está contraído, hay más moléculas, hay más presión. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si tú me dices a mí ahora, la presión de ahora es altísima. ¿Sí me explico? Esto te puede decir, tú tomas la presión del invierno con la del verano y te partes la madre. Porque cuando vas muy alto, te crees que, es decir, esta presión que es de, por ejemplo, de 900 hectopascales. ¿Sí me explico? Ahora, en el verano es de 800. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué te va a decir esto? Que estás más abajo. Fíjate, estás más abajo porque hay más presión, estás más pegado a la tierra. Este error es brutal, ¿eh? Si te da más presión barométrica, quiere decir que estás más abajo. Entonces, te puedes estampar. Vamos a suponer que la presión barométrica cuando él despegó era de 900 milibares. Sí, pero él reguló su altímetro a 1000 milibares. Usted creía que iba a 900 metros de altura y no, iba a 900, iba a 600. Por eso se comió una nube con hueso, que es un cerro. Eso fue lo que le pasó, más bien. No sé si me expliqué. Sí, Cuba, sí, lo resumimos, reiteramos, ¿no? Falta de pericia, de no hallarse con los instrumentos igual de un modelo de avión que no había estudiado y pues, el chamaquillo de 22 años. Cosa. No es como que te subes en un Jetta y después te subes un Pointer, no es lo mismo. De hecho, tengo un comentario. Dime. Tengo un comentario que digo porque siempre quiero como ligarlo al tema. Mira, maestro Cuba, en el aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara, seguido hay neblina. ¿Se puede guiar un avión con los puros parámetros de la torre de control en esas condiciones? Sí, más los aviones grandes. Miren, el campo se puede cerrar por varias cosas. Nosotros decimos campo en el aeropuerto, ¿sí? Uno, nubes bajas, depende de cómo sean las nubes bajas. Los aviones tienen instrumentos, más los aviones grandes de transporte tienen instrumentos, el ILS y sistemas de aterrizaje y de aproximación que te ponen, puta, no mames, ahí mismo. Pero esos tipos de aviones no solamente tienen altímetro barométrico, tienen radioaltímetro, que es un efecto Doppler, tiene una señal a la Tierra y rebota, calcula el tiempo y te da la altura realota, la verdadera. Esa tiene más verdadera que la barométrica, ¿sí me explico? Porque si la humedad te puede cambiar la presión barométrica, te la puede cambiar, pero peladita, ¿sí me explico? Entonces, esos aviones pueden llegar. ¿Cuándo se cierra el campo? Uno, cuando hay posible, y para diferentes aviones, se va cerrando, por ejemplo, un Bonanza con nube baja, no puede aterrizar.
¿Sí me explico? Cuando está el techo de nube se le llama por abajo, se cierra el campo para ese tipo de aviones y se abre para otros. Cuando hay vientos cruzados muy poderosos, que el viento le da de lado, es perpendicular o con un ángulo muy fuerte contra el eje de la pista, eso le llaman vientos cruzados. No sé si han visto aviones que aterrizan prácticamente de lado, pum, y después se enderezan cuando toman la pista. Esos aterrizajes, vientos cruzados muy peligrosos, ¿sí me explico? Y más si son arrachados, que pueden sorprender al piloto. El avión se va a recuperar, el avión se recupera, pero es muy peligroso. Formación de hielo, hay aviones que no tienen el sistema de anti-ice en las alas, ¿sí me explico? O algunas otras cosas, donde ya está muy bajo, que no tiene visibilidad en la pista, ya, ahí sí se cierra el campo. Por eso, busquen METAR, que es el parte meteorológico, después les voy a poner un METAR, cómo se pone, que da cada aeropuerto antes de llegar, antes de salir en el plan de vuelo. Tú conoces el METAR de salida y el METAR de llegada, pero además torre de control de los diferentes aeropuertos está exhibiendo el METAR, que es el parte meteorológico de cada aeropuerto. Constantemente le está llegando a los aviones para que sepan cuál es la situación, cuál es el ángulo de los vientos, cómo aterrizar. ¿Sí me explico? Porque la torre te va a guiar al aterrizaje, te va a decir, entra por la 36 derecha, siempre en contra del viento, o entra por la de vientos cruzados, depende cómo te manden. Pero siempre hay un parte meteorológico que te va a decir si hay lluvia, si hay formación de hielo, qué tipo de nubes hay, ¿sí? A qué altura están, qué cubierta tienen el cielo, ¿sí me explico? Si está cubierto, la altura de las nubes, el punto de rocío, acuérdense que cuando la niebla se forma, cuando la temperatura y el punto de rocío se pegan. Cuando estos dos se pegan, se formó la niebla. Y la niebla se puede formar orográfica, se puede formar por humedad, por mil cosas. Por ejemplo, no sé si han visto que en las montañas y en los cañones se forma la niebla. Esos son nieblas orográficas. Entonces, cuando se punta el punto de rocío con la temperatura, ahí se va a formar niebla. Se va a formar niebla. Y es peligrosa. Entonces, depende mucho de la visibilidad. Te da la visibilidad que hay. Visibilidad 3 millas, 10 millas, 11 millas o visibilidad completa. Te da muchas cosas. El piloto ya tiene un parte meteorológico, sabe a lo que va a llegar y no lo agarra sorprendido. ¿Sí me explico? No sé si bien, te pues eso. Vamos con otro, casi el último, yo digo, por la hora. El De Jenny Rivera, es el Learjet que se estrelló en el 2012 en la sierra de Nuevo León, y que de las causas que yo estuve leyendo, una, no sé qué tan adjudicable sea, ahorita me platicas, que ahí se pasó de horas de vuelo el piloto, porque creo que tenía, tuvo que sacar un permiso especial para renovar su licencia de vuelo. Tenía 78 años. Y aparte se reporta que el avión, era un Learjet también, que alcanzan, según entiendo, igual velocidades muy altas, que vibraba al llegar a velocidad crucero, también para que nos platiques qué es velocidad crucero. Y que según el peritaje, pues simplemente fue porque la estructura del motor lleva una cierta tornillería de fijación y toda esa tornillería no fue revisada y estaba floja. Entonces, pues platícanos sobre todo esto, Cuba. Miren, que primero que todo, ¿qué es la velocidad crucero? Los aviones, el fabricante da varias velocidades. Uno, la velocidad de desplome, como el ángulo de desplome, todo eso. ¿Cuál es la velocidad de desplome? Cuando el avión no es capaz de sostenerse en el aire y le gana el peso y se cae. ¿Por qué? Porque acuérdense que para la formación de la sustentación, lo vimos hace poquito al principio, que dijimos que la expresión matemática de la sustentación es el coeficiente de sustentación por la densidad, por la velocidad al cuadrado partido 2, que es densidad por velocidad al cuadrado partido 2, es la presión dinámica, el choque del aire, la velocidad a la que va el avión con la que está chocando con el aire, por la superficie alar. Cuando la velocidad disminuye como está al cuadrado, la sustentación se cae de manera estrepitosa. ¿Sí me explico? Entonces tienes una velocidad de desplome. Tienes una velocidad crucero. La velocidad de crucero se agarra cuando tú llegas al techo de vuelo, pones el piloto automático. Esta es la velocidad eficiente, donde tienes menor gasto de combustible y mayor avance. A esto le llaman velocidad crucero, que en los carros como 110 kilómetros por hora.
Y está la velocidad máxima, que es la velocidad máxima que puede alcanzar el avión antes de empezar. Todo esto se le da un coeficiente de seguridad. ¿Sí me explico? No te quiero decir que si te digo la velocidad de desplome es 300 kilómetros por hora, esta no es la real. La real son 200, pero yo te digo la 300 para que no te apendejes y llegues a 200. Hay un K de seguridad. Si te digo la crucero es tal, es así casi siempre eso, pero la máxima, te digo, la máxima son 900 kilómetros por hora, te doy un K de seguridad. Puede el avión aguantar 1500, pero no te dejo llegar allá, porque mucha gente les vale 35 toneladas de riata y por hacerse los va, pero llega rápido, le meten el churro al avión y pueden causar daño estructural. Estamos. Vibraciones. Puta, pueden ser millones de cosas la vibración. Hay que ver dónde fue la vibración. Si fue el fuselaje, si fue en las alas, si fue en los motores. Si ven, si ponemos la foto de este avión, Marvel, de la Jet 25, algo, este esquema de avión es peligrosillo, fíjense. Los motores van pegados a la cola. ¿Y me explico? Un álave que se suelte ahí te va a atravesar el fuselaje. Y lo más posible es que te rompa la transmisión o todo lo que puede hacer que combine los mandos del avión. En la cola del avión hay dos órganos de control, el timón de profundidad y el de dirección. Fíjate nada más. Fíjate nada más. Entonces, una explosión de un motor en la cola es un problema. Es un problema. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa en el ala, pero en el ala está más separado, hay más cosas. ¿Qué puede pasar? Cuando se te va un motor, vamos a suponer que se te desprendió la tornillería. El motor viene anclado al avión y está empujando al avión, lo está jalando. Pero cuando el motor se suelta, se va para adelante. Le pasa por el lado del avión. Poquito tiempo hasta que se le acabe el combustible y por la inercia que lleva. Pero cuando lo alcanza te va a meter un putazo en el avión, que fue lo que pasó en el de UPS. El motor se fue por arriba, la pegó al ala, la rompió y se salió el combustible y a chingar a su madre, valió madre todo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy dado. Por lo general, no sé si se han fijado que los motores por los laditos, cuando vuelen de nuevo lo van a ver, tienen unas aletitas. ¿Sí no viste? Fíjate para que vean, los motores por los lados tienen unas aletitas. Eso se hace para si el motor se desprende, se vaya para abajo. ¿Sí me explico? Para que el motor se vaya hacia abajo. Eso se hace para eso. ¿Sí me explico? Entonces, pero de todas maneras te puedes estampar, porque cuando se te va un motor, lo primero que va a pasar es que esta ala que sí tiene motor se va a adelantar, ¿sí o no? Porque está jalando. Se va a adelantar y el avión va a tender a tirarse a la derecha. El piloto tiene que estar muy trucha. El piloto automático lo puede corregir, pero lo primero que va a hacer es para atrás los motores para corregir, endereza y entonces se va con un solo motor y el pinche pedal contrario metido hasta el asna para que el avión se mantenga derecho. ¿Sí me explico? Entonces, si el piloto no está atento, va de nuevo, vamos a hacerlo desde el punto de vista aerodinámico. Vamos a suponer que yo tengo los dos motores, este se me fue a chingar a su madre, me quedé sin empuje en esta ala, y me acuérdense que el punto de giro o el centro de gravedad pasa por el centro. Esta ala se me va a adelantar, ¿sí o no? Se me va a adelantar porque este motor está jalando. Pero como la sustentación depende de la velocidad, esta ala va a tener más sustentación y esta menos. Entonces el avión puede hacer esto. Siempre que el avión gire en su eje vertical, va a tener un giro en el eje longitudinal por un encadenamiento aerodinámico. Entonces, va a girar, se va a virar. Si el piloto no reacciona, se puede embarrenar. ¿Sí me explico? ¿Qué tiene que hacer el piloto? Uno, quitar revoluciones para bajar este momento que se creó por la falta de motor. Bajar revoluciones. Dos, girar el volante contrario para levantar el ala caída y meter el pedal contrario para corregir la guiñada. ¿Sí me explico? Entonces, si se te va un motor y el viejito, que era piloto, a lo mejor no reaccionó y el copiloto no pudo o no venía amarrado, porque también dicen que el viejito se puede haber infartado y caer sobre el mando y meter el avión en picada. Esa fue otra teoría que se manejó. Ha pasado mucho, y más en las escuelas de aviación, que el alumno cae en pánico y agarra el volante y no lo suelta y te mata. ¿Qué se hace en esos casos? ¡Bum! En el hocico y desmayarlo. No te queda de otro. No te queda de otro. Pero
O sea, en una capacitación, ¿se contempla ese tipo de cosas, Cuba? ¿O es más bien un código de los pilotos militares? ¿O también en cómo le comerciales? ¿O haces? qué? Oh, O sea, claro, ¿contemplas el noquear a tu claro. acompañante de cabina? ¿Sí? Claro. Si te agarra el mando, imagínate que tengas un tipo grandote, que te entre en pánico, que lo vas a quitar, no se lo quitas. Yo he platicado con muchos instructores, un putazo, güey, un putazote y desmayarlo, pero así Bueno, sorprendido. pero ustedes como pilotos militares igual saben dónde darlos, ¿no? Sí. Porque un Bueno, piloto yo no soy comercial no piloto, creo soy que ingeniero, pero sí versado sabe. en el tema. Sí, un bien putazo, mero cico, porque por lo pronto reacciona y hace esto y suelta el volante. Y ya cuando suelta el volante lo controlas, pero sí tienes que hacerlo porque no queda de otra. Entonces, pero si tienes un piloto que va con su peso y si el tipo está grande y se cae sobre y empuja el bastón de mando hacia adelante, el avión se va a clavar. Uy, en la madre. No, sí, es que por eso a veces no es bueno saber de aviación porque te vuelves el peor pasajero. Yo voy en un avión y voy viendo todo, güey. Y yo digo, chingue su madre, y esto, y este pendejo, y te das cuenta de todo. Entonces, es cuando viene la hora de la viusa. Pero sí, eso puede pasar. Entonces, una pérdida de motor provoca eso. El ala que se quedó con el motor, ¡pum!, se adelanta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajar revoluciones para quitar este momento que creaste con esa ala, ¿sí? Meter el timón de profundidad. Si el avión te giró para allá, te giró para acá, tú tienes que mover el timón para acá para que la fuerza te lo enderece. Pero como el avión, producto de ese aumento de velocidad, entonces tienes que mover el volante para levantar, bajar este alerón y subir para hundir esta ala y levantar la otra hasta que lo estabilices. Es lo que se hace. Si tú dejas el motor acelerado, la barrena se va a ir acelerando a medida, 1, por la aceleración, 2, por la caída, porque vas perdiendo altura. Y al perder altura tienes otro motor que se llama gravedad, que es el peor de todos, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitar el motor de combustible, bajarle los juegos, ¿sí? Aunque pierdas velocidad, ¿sí? Porque tienes algo, tienes energía potencial, tienes altura, al tener altura tienes energía potencial, tienes capacidad para resolverlo. ¿Sí me explico? Evitar el alabeo y el giro, y ya cuando evites eso, pues picas el avión, agarras un poquito de velocidad ya enderezado y ya vas controlando. Pero es lo que se hace para salir de una barrena, porque sí te puedes embarrenar. ¿De qué depende? Por ejemplo, en ese avión Learjet, como está pegado más los motores al eje longitudinal, el giro es menos. Pero en los aviones que tienen las alas, si se te va el motor de extremo, ¡ay, papi! Te metes un pedo. ¿Y qué con la edad, Cuba? La edad, hay límites para los pilotos con los exámenes médicos. Mira, no me acuerdo cómo está la cosa así por la legislación, pero creo que después de los 40 años, los exámenes médicos son cada 6 meses, cada un año. ¿Me explico? A los chavos es menos, 2 años, creo. Y según piloto privado, piloto comercial. Pero sí les meten unos exámenes. En Estados Unidos las legislaciones son un poquito más laxas, pero aquí en México es muy cabrona, la legislación. Que la cumplan, pero yo he conocido pilotos de edad avanzada que eran unas riatas volando, muy buenos. Pero sí hay ya muchos más riesgos. ¿Sí me explico? A la altura, no el baja y sube te jode. El baja y sube te jode. Esa despresurización, mira Mario Delgado, la subida y la bajada, eso es tanto afecta al ser humano como afecta a la aeronave. Por ejemplo, un avión presurizado se expande, se contrae, se expande, se contrae, se expande, se contrae. Eso es la ley del alambrito, mi querido Miguel. La ley del alambrito. Le das tanto al alambrito hasta que lo compres. No sé si hay preguntas, Alexis. Pues mira, hay más que pregunta y bueno, no sé si se va a tocar el día de hoy, yo siento que será para un programa especial. ¿Qué? Sí. El 11-11-11, bueno, 11-11-01, de inmediato supiste, fue autoatentado. El de las Torres Gemelas. Sí. Miren, yo les voy a decir una cosa. Pero antes de esto, dilo así por sobre encima, yo siento que ese sí es para irnos a un especial largo de esto, sí. Sí, ¿no? Sí, porque ahí tengo datos también. Sí, yo tengo las conspiranoicas. Sí. Miren,
Dicen que fue Cuba al Es final. prácticamente imposible. Le voy a decir, es prácticamente. Mire, en esa época, ¿quién tenía la mayor poderío aéreo del mundo? Hoy ya no es igual, pero ¿quién era? Estados Unidos. El país que tenía el domo antiaéreo más grande del mundo. Se te pierde un avión, se te pierden 3 y no pasa nada. Eso no se lo cree nadie. ¿Tú crees que los Estados Unidos se van a medir en meterle con un F-15, un misil y derribarlo? Claro que no, sí te lo derriban. Entonces, esto está muy raro. Puede haber fallas. Hubo un piloto cubano de MiG-23. Yo estaba en la base ese día, Oreste Lorenzo, que se llevó un MiG-23 de Cuba y aterrizó en Boca Ratón. Yo estaba ese día, a mí no me lo cuentan, yo estaba ese día. Aterrizó. Los gringos se enteraron cuando el tipo se bajó el avión, pero Boca Ratón está a 3 minutos de Cuba y el tipo se fue a supersónico para Estados Unidos. ¿Me explico? Pero está a 5 minutos. Pero un avión de línea aérea con putamadral de radares que se te pierden, pero no fue uno, fueron 3 los que se perdieron, 4, no me acuerdo, 4. Fueron los 2 de las torres, el de Campo David y el del Pentágono. Fíjate nada más. Y no reaccionaste a eso. No, y el quinto, ¿no? Y el quinto que lo tumbaron sí. Los pasajeros que utilizaron de ariete el carrito, ¿no? Para irrumpir en la cabina. En la cabina. A partir de eso, las cabinas ya son blindadas, ¿eh? Ya no es fácil entrar en las cabinas. Sí, y esto obligatorio, está cerrada la cabina. Cerrada totalmente. Pero sí cambiaron muchas cosas en la seguridad aeroportuaria, muchísimas. Para mí eso fue un autoatentado, eso, pero sin duda. Además, los cortes de las vigas no era para que se cayeran las torres, güey, ni a mentada de madre. No. Creo que las mentadas de madre eran más efectivas. Sí, porque el avión pega, no creo que genere la temperatura para que pierda la estructura, la potencia. Sí, y menos la profundidad a la que están los cimientos en una zona lacustre. Con pilotes de control generalmente, ahí sí le sé porque soy técnico en construcción. Y los derechitas que cayeron, mijos, cayeron derechitos. Ajá, sí, fue una implosión, ¿no? Fue una implosión perfecta. Sí. Un edificio no colapsa sobre sí mismo cuando hay un daño estructural así como es. Así es. Se va a caer la parte de arriba, ¡pum! Se cae como tabla, pero no, o se parte, pero no colapsa sobre sí mismo de manera tan perfecta y casi tan sincronizada, ¿eh? Pero sí, para un especial. Yo estaba viendo en vivo ese día en CNN, lo vi. Dije, en la madre. Ahora, la otra mamada que sacaron, que los pilotos se entrenaron por Flight Simulator. No mames. No, tú puedes volar Flight Simulator y ser una riata, pero cuando te subes al avión de verdad, con el peso, con lo real, no es igual. No es igual. Ahí, puta, es un factor aleatorio cabrón. En el otro lo tienes controlado. ¿Sí me explico? Pero aquí no es lo mismo, el avión no se comporta exactamente igual, por muy parecido, es simulador, no es igualador, es simulador, te lo simula, pero no es igual. No, pues no, y tampoco la resistencia que ofrecen los instrumentos, bueno, los artilugios, ¿no? Todo el tocarlo. Es como igual, por ejemplo, un piano real que necesitas que esté la tecla pesada, ¿no? Para sentir la resistencia y para darle la sonoridad adecuada. Y un tecladito de casa, pues no es lo mismo. Y luego es un ejemplo burdo, pero pues todavía aún peor tiene que ser con todo lo que agarres, todo lo que manipulas en la cabina. El avión lo sientes. Mira, el avión igual que el carro. El avión lo siente en la planta de los pies, en las manos y en las nachas. Así sientes el avión. Tú sabes todo, el avión te dice todo, el avión te habla al oído. Y te dice, ¿sabes qué? No estoy bien. ¿Sabes qué? Calmado. ¿Sabes qué? Estás haciendo esto mal. Y hasta el cuerpo siente las variaciones de presión, Cuba. Claro, te siente todo, güey. Te siente todo. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos uno que era el estado en gravidez, hacíamos una parábola y en la punta de la parábola los celulares flotaban, güey. Flotaban. Se siente culerísimo, ¿eh? Pero había gente que vomitaba y veías el vómito así en el aire, así.
Y tú, no mames, quítate, pinche marrano, así, pero el vómito así como una gota, así, verde, así flotando. Así es. Fíjate, una vez llevamos a unos de un programa de radio y llevamos para el transmisor una batería de carro. Me dice el piloto, listo para Caballito, Cuba, porque se le dice Caballito. Me dice y yo lo oí por la radio. Listo. Hizo el Caballito, y lo que no nos acordamos de la puta pila. Hizo el Caballito, cuando veo, tenía la pila acá al lado mío, así flotando. Ay, güey. Y le dije, llévatelo suavecito, güey. Me agarré la pila así, para bajarla. Pero la pila, ¿cuánto te gusta que pese una pila? 20 kilos. En el aire. Si esta pila le pega al fondo del avión, lo desmadra, güey, y es un cagadero. Pero son cosas que hacen uno de pendejo. Por eso, la aviación todo está inventado, no tienes que ponerte a inventar. Y, por ejemplo, alumno que se hacía gracioso y se hacía el top boom, lo bajaba, güey. No, ¿cómo chingado? Estás primero gatea y después ya quieres correr, güey. Entonces, la aviación es así, pero la verdad no está peladita. No está peladita. Estos pilotos estaban entrenados porque además entraron con ángulos así, cabrones contra las torres. Entonces, hay una toma donde a uno de ellos lo sigue un caza que se regresa. Un F-15, sí. Un F-15 oye, la defensa antiaérea de Estados Unidos, pues supuestamente muy chingón, Patriot y todo eso. ¿Y nada? No mames. Desde que se desvió, le pongo una escolta de F-16, de F-15. Los ubico, claro que los tenían que ubicar. ¿Cómo se te va a perder un avión si no son stealth, no son furtivos, güey? ¿Cómo que se te va a perder? Que responde el transponder, ¿y qué? Pero tiene radares, pues los tiene que ubicar, tiene satélites, güey. Pues claro que no, los dejaron llegar sin pedo. Y qué casualidad que ese día no había nadie trabajando de los judíos. Porque no había ni un puto judío en las torres. Ese es otro trabajo. Eso está escabroso, ¿eh? Pues, ¿cómo viste el programa, Miguel? Yo digo que te tengo otros 3 casos, lo vamos a dejar para otro porque están buenos, están sabrosos. Sí, están sabrosos. Te tengo el de un helicóptero que voló muy cerca de explosivos controlados en el set de la película La Dimensión Desconocida. Ya platicaremos de ese. También te tengo el de Pedro Infante. Varios. Está bueno el acervo. Sí, está muy suave. Fíjate que la aviación tiene una cosa buena. Es adictiva. Pero tiene una cosa mala. Que cuando sabes, como te dije ahorita, te vuelves el peor puto pasajero. Porque estás viendo todo. Mira, a mí me tocó, güey. Esto ya es chusco, ¿eh? Chusco. Me tocó venir en un vuelo de Cuba con un señor moreno, de piel negra, afro, santero, venía vestido blanco. Y venía, era la primera vez que volaba. Y venía, no te puedo decir que cagado. Aquel hombre yo creía que iba a soldar las manos con los brazos, con las butacas. ¿Sí? Y me decía, ¿y ahora qué está pasando? Vamos levantando el vuelo, güey. Mira, agarramos una zona de turbulencia que estuvo pesada, hombre. Aquel prieto se puso el color del traje blanco, güey. Venían blancos. Me decía, ¿cuánto falta, güey? Asustado. Aquel que, ay. Tienes que tranquilizarlo porque te entra en pánico, ¿eh? Y me ha tocado gente que te entra en pánico, tienes que calmar, no pasa nada, mira esto. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta muchas veces, una vez íbamos a aterrizar, mi esposo ya en la Ciudad de México, y viene a aterrizar, y de pronto veo que el piloto empieza a hacer caballitos. Y dije, ¿qué pedo con este? Y de pronto siento, pum, tren arriba, motores y al aire. Dije, esto no me gustó. Tiene pedos con el tren. Pum, dice, nos tuvimos que ir al aire porque hay invasión de pista. Dije, bueno, a esta altura todavía tú no tienes por qué irte al aire por invasión de pista. Ya venía enfilado, ya se había enfilado, ya estaba en el eje de la pista, pero lejos, estábamos como unas 15 millas. Ya traes velocidad baja, tren abajo, full flap prácticamente. Bueno, no full flap, pero tenía flap. Y ya iba a meter full flap cuando empieza a hacer esto. Se da, dice, ya tenemos posición 3 para aterrizaje, en breve aterrizaremos. ¡Pum! Yo cuando él saca el tren, tú sientes en la salida del tren, tran, pero cuando te entregas, tran. Esos son los cierres mecánicos.
El tren se asegura por cierres mecánicos y cierres hidráulicos. ¿Sí me explico? Y yo no sentí los cierres mecánicos. Y me brincó la liebre y dije, esto no se amarró, no amarró. Viene, hace el otro patrón de aterrizaje, se mete, se enfila, ya estamos en posición 1, pum, posición 1, que es el primero que le toca, ¿no? En la fila. Y abre tren, baja tren, crack, crack. Y dice, ya vamos a aterrizar, un breve minuto, la temperatura del aeropuerto. Digo a mi esposa, ahora sí vamos a tierra. Cuando llegamos a tierra me dijo mi esposa, ¿y qué pasó? Digo, que el tren no se aseguró. Y si el tren no se asegura y toca, se va a guardar y nos vamos a poner la revolcada de la vía. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué? Por eso hacía los caballitos para ver si el tren, pum, se subía, ajá, y lo lograba agarrar. No se amarró. No, pero tú cuando sabes, empiezas a preocupar. ¿Sí me explico? Empiezas a preocuparte. Pero bueno, son los gajes del oficio. Yo no me subo en cualquier avión. Yo no me subo cuando no me toca. Yo no me meto cuando... ¡Ay, yo quiero volar! No. Nosotros los de aviación tenemos mucha superstición. Me subo al avión con el pie derecho. Son muchas pendejadas. No, si no me toca, no va. Siempre se mata el sapo piloto. El que va de sapo. No. No, y no me toca, no. A mí me vas a meter miedo a mí. No. Pues si te toca ir un vuelo, vas a hacer un vuelo, güey. Ni pedo. Pero sí, de esta gente que hay vuelos de entrenamiento, voy a subirme para ver qué se siente. No, yo no. La gente me dice, oye, Cuy, ¿te da miedo volar? No me da miedo volar, señores. Nada más que ya tengo un chingo de horas de vuelo. Tengo 62 años y no lo voy a hacer al pendejo. Si tengo que ir a Cuba, me subo en mi avión. Pero si estoy en la escuela, había sido un piloto y me dice, vamos a probar. Mira, una vez probando un avión, ya para irnos. Probando un avión que me decía, es que tose en el aire. Se dice tose cuando empieza. Se siente feo. Un avión de hélice. Y vamos al aterrizaje. Ya, pues lo probamos y toda la madre. Le dimos vuelta. Y de pronto empieza a que. Y ves la hélice como hace. Y se empieza a parar el motor. Lo que le dice una avioneta. Me dice mi compapista a la izquierda, digo, despacito, con menos flat, los menos flat, seguía la aerodinámica, digo, menos flat posible, todo mantente poquitito, gíralo despacito, porque sin motor, ¿sí? Girar es desplome, viejo, seguro. Gíralo despacito, sin mucho ángulo, vámonos bastito, dar la revolución la que te dé, con lo que te dé, ya que cuando tengamos pista asegurada, flat para abajo, pum, aterrizamos, pero con el motor prácticamente parado. Ya, me dijeron para que vean lo que se siente el motor para ver qué tiene. No mames, güey. ¿Qué chingados tenía que yo subirme a la mierda esa? ¿Qué era, güey? ¿Qué era? No voy a decir nombre mecánico. El mecánico empezó a desarmarlo y yo, no. Vámonos de lo simple a lo profundo. Hasta caímos. Total, para decirle, era una arandela que se había soltado en el tanque del flotador y tapaba el ducto de donde bajaba el combustible. Y como es por gravedad, en estos aviones, porque el ala está arriba, lo tapaba. Cuando el avión tosía, el retorno lo botaba y volvía y volvía a jalarla. Eso fue una guacha metida en el. Cuando sacamos el tanque, que le hice así, le dije, mira, amigo, porque me dijo, sopletearon el sistema de combustible, checaron los carburadores. Cuando le dije así, mira, sonó de una ahí adentro, hay una mierda suelta, güey. Y lo sacaron, ya, quitaron eso y se acabó el problema. Pero de todas maneras, el susto no me lo quitó nadie. No, yo dije, si la sangre huele feo, se me hace que estoy herido. Pero así es. Dice, recuerdo ese día que mi padre estaba en casita conmigo y decía, okay. Pero bueno, eso es la aviación, señores. Pero de que es fascinante, es fascinante. Es fascinante, mi querido Miguel. Espero, Miguel, pues te haya llevado buena perspectiva del programita. Sí, Cuba, pues es que siempre es bueno presentar los casos, tener al experto y despejar dudas. Yo creo que quedó bastante bien, según mi humilde opinión. Ok, pues vámonos, porque Alex y Marvel ya me están mirando con mala cara. Miguel, que te quede bien tu calamar a la veracruzana. Sí,
Sí, yo sí, te estoy viendo. No, pues no te voy a decir lo que voy a hacer yo voy a hacer chorizo a la africana. No tengo... Pero me pelas porque luego te estoy hablando y no me haces caso. Ahora los dos. Me las va a pagar el cubano, ya dije. Que me lo chingué el otro día, Alexis, y me puso así, mira, uno que es de fuerza aérea, ¿no? Tú lo ves aquí por el vidrio este así, cuando se te pone solito el colimador y tutum. Pero Vas a bueno, pagar, fue un cubano. placer, Miguelón, fue un placer tenerte por acá. Espero que Igualmente, haya gustado el programa, y espero que les haya gustado a todos. Mañana tengo, ya lo dije en el programa anterior, en un blog de aquí de los muchachos de Chihuahua, me invitaron a un programa, voy a mandar el enlace mañana en el WhatsApp, en cuanto ellos me lo den, mando el enlace. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa, sabes? Hijo, déjame te digo, espérame. Sí, vea, para que vayan allá y allá todos aquí tienen una misión. Tráiganlos desde el norte, Sí. nos gusta de repente ver caras nuevas, porque sí, bueno, yo me No, encargo. los voy a invitar. Ay, ¿qué pasó? Los voy a invitar a los chavos. No, sí, adelante. Yo leo los comentarios cuando los dejan en los videos. Yo ya ubico caras, así que están bien, son bienvenidos. Recuerden que pues tienen todas nuestras redes sociales. Aquí voy a mandar a Alexi sí. el canal, lo voy a mandar a ella desde el norte para que lo ubique. Y si ahí está. Ah, ok. A ver, creo que sí. Mándaselo al grupo para que se suscriban al canal de ellos. De hecho, creo que sí lo puedo poner en el chat. A ver, espérenme, no se vayan a ir. A ver. Esperen. Espera, Cuba. Eso es mañana, ¿verdad? Sí, mañana a las 11 de la mañana, hora de Chihuahua. Va, pues. Pues entonces, de ahí los traes para acá, invítalos, Cuba, también. Sí, los voy a invitar. Sí, los voy a invitar para que vengan acá con nosotros y nos echemos un cotorreo. Son chavos jóvenes. Mañana los voy a conocer. Uno se llama Nacho Rodríguez, güey, que el chapucero. No mames. Sí. Mañana me lo voy a chingar, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, los que dejaron super chat. Muchas gracias a todos, a Yossi, a Miriam. Mira, ahí está Marcelino también. Bueno, no. Está. Soy yo. Bueno, sí, eres tú. No, Marce va a entrar los lunes ahora, viene a dar la misa y se va. Qué bueno, ya el verdadero regreso del norte. Qué bueno que les gustó la aparición de Marce, porque también. Estuvo muy padre. Ya le dije, pues nos costó, así que déjense caer con los superchats. Bueno, mira, y esta es la que nos sirve. No, pero no ha visto la otra, no ha visto la otra, Miguel, la de San Nori. A ver. Ahí está la de San Nori, Miguel. Esta nota la mandé, como chingado, mira. Sí, ya la había visto también, a ver si pega por acá visto. Igual, a ver si por acá con pega. Su palomita, con su palomita, y si quieren ir al cielo, dejen su chayotito del pueblo. Sí, por supuesto, eso nunca viene mal, ¿no? El San Nori. La buena feligresía, que se note la buena feligresía. Para que nos lleve a Europa. ¿Dónde fue en primera clase? A Europa sí, a Europa no. Europa, sí. Europa. Se va a parar en Europa en el señor. Este no tiene miedo, este no le tiene miedo a los aviones. Ahora pues, señores, cuídense mucho. Bye. Nos vemos. Gracias. Mañana no va a haber hora de trasnochada, Miguel tiene que hacer unas cosas ahí. Entonces nos vamos de vacaciones mañana. Así que puedo trabajar hasta más tarde. Un abrazo a todos. Pórtense bien. No hagan pendejada y no le tengan miedo a los aviones. Ténganle miedo a la gente que va en los aviones, que eso es lo peor. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el viernes. Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Descansen. Buen vuelo, buenas alas y ahora vuelen como los angelitos a dormir. Buenas noches.